Hey, ¿qué tal chicos de YouTube? Sean todos bienvenidos una vez más a un nuevo video del canal. En el día de hoy tenemos la continuación, la parte número 35 de este manga que tiene por nombre El demonio celestial no puede llevar una vida normal, o como todos lo conocen mejor, el manga de Roman Dimitri. Y antes de comenzar quiero recordarles que pueden seguirme en mi página de Facebook como también en mi cuenta personal de Instagram, por las cuales estaré bastante activo y respondiendo también sus mensajes. Y sin más que decir, podemos comenzar con el video. Luego de las palabras que le había mencionado el prota al rey de Cairo, este último se encontraba pensando acerca de lo que había dicho el prota, que él consideraría la mejor opción para el reino. Armándose de valor, el rey, observando al prota fijamente, le preguntaba que cómo creía este que se iba a movilizar el imperio si capturaban al conde Denver y al conde Gregory. Y es así como el prota le responde de manera inmediata, que era poco probable que el imperio se mueva de forma inmediata. Aparte de eso, Valhalla tiene muchas restricciones debido a su remota frontera, y Cronos había estado en conflicto con la alianza de los reinos del sur. Y observando de manera muy confiada, el prota le mencionaba al rey que la prioridad entonces para ellos eran solucionar las cosas en el sur, y no Cairo. El rey, un poco temeroso con lo que estaba diciendo el prota, le mencionaba al chico que su plan era encargarse de muchos enemigos en poco tiempo, y continuó mencionando que aunque su eliminación sea necesaria para Cairo, el vacío que dejarían podía crear nuevos problemas. Es así que de una forma intimidante el prota, observando al rey, le mencionaba que tenían que elegir lo mejor, tenían que aceptar los riesgos de eliminarlos. El rey, observando al prota en ese momento, comenzó a pensar que en lugar de dejarlo todo al azar, intentaría comprender la situación del continente y moverse de acuerdo a ella. Con una sonrisa que ocultaba su miedo, el rey procedía a mencionarse internamente que Roman Dimitri realmente era excepcional. En ese momento una persona se pronuncia, gritándole a su majestad que eso no estaba para nada bien. Vemos así entonces como uno de los nobles presentes en la reunión se acercó al rey mientras le mencionaba que ahora mismo Dimitri solo estaba intentando cumplir sus intereses en nombre de la nobleza, y por lo cual él no podía permitir que algo como eso sucediera. Escuchando desde la distancia, el prota entonces procedió a preguntarle directamente a este hombre si acaso tenía alguna otra opción que sugerir. Alterado, el hombre volteó hacia donde estaba el prota para gritarle que qué había dicho. Roman entonces de manera inmediata le respondía que cuando todos se quedaron en silencio en respuesta a las atrocidades de la facción aristócrata, él había desenvainado su espada en contra de ellos, y por lo cual él solo quería que ese sacrificio fuese recompensado, ya que incluso si Dimitri se volvió un ducado, siempre sería una comunidad con las mismas raíces de Cairo. El hombre, nervioso al escuchar las palabras del prota, inmediatamente se mencionaba que había trazado una línea que aseguraría que eso no fuese considerado una rebelión. Mientras lo observaba, se seguía mencionando que no había nada malo con su sugerencia, lo que estaba mal era el incompetente rey que permitió que Cairo fuese destrozado. Es entonces que el rey, inclinando un poco su cabeza, se encontraba pensando para sí mismo, pensando acerca del prota, y se mencionaba que este estaba fuera del control de la familia real de Cairo, y por lo cual entonces en ese momento tenía que tomar una decisión. Rechinando sus dientes, el rey se mencionaba si acaso se tenía que quedar satisfecho con el presente actual, o acaso tenía que entregar todo lo que no podía tener para crear un nuevo Cairo. Continuó mencionando que incluso si tuviese malas intenciones, en lugar de ser influenciado por los que lo ven como un simple espantapájaro, preferiría tomar la mano de Roman Dimitri, que le había hablado con honestidad sobre sus deseos. Es así que de forma inmediata el rey levanta su mano y procede a gritarles a todos los presentes en la habitación que guardaran silencio. Procedió a mencionarle al prota que le prometía en nombre del honor de la familia real de Cairo que el área del noreste, incluyendo Dimitri, serían llamado ducado, y el varón Dimitri recibiría el título de duque. Esto inmediatamente colocó una gran sonrisa en la cara del prota. Mientras observamos al rey con una cara decidida, este le mencionaba al prota que tenía que asegurarse de solamente una cosa, y era castigar al marqués Benedict por traicionar a la nación. Es entonces que cambiamos de escena y nos encontramos en los aposentos del conde Denver, el cual lidera la facción pro Valhalla. Mientras se encontraba leyendo una carta, el hombre se mencionaba que Roman Dimitri era un hombre bastante aterrador. Con una sonrisa de perspicacia, el hombre se mencionaba que ahora que había atacado directamente al marqués Benedict en la capital de Cairo, Dimitri y la facción aristócrata no se detendrán hasta que uno de los dos termine muriendo. Recostándose en su asiento y analizando la situación, el hombre se mencionaba que Roman Dimitri seguramente se encontraba dirigiéndose al palacio. Esto ya que su intención probablemente sea tomar prestado el poder del rey en la batalla en contra de la facción aristócrata, por lo cual entonces todo esto terminaría siendo una batalla entre la facción Dimitri, la facción real y la facción aristócrata. Sonriendo, el hombre se mencionaba que después de que las dos fuerzas peleen hasta la muerte, todo lo que queda es que Valhalla se aproveche de esta oportunidad. Sacando al conde Denver de sus pensamientos, un hombre llegó rápidamente a su oficina gritándole: «Señor, tenemos un gran problema». Este rápidamente le preguntaba al caballero qué era lo que estaba pasando. Muy alarmado, el caballero le mencionaba entonces que Roman Dimitri, liderando a sus tropas, había llegado a la mansión, y cuando estaba a punto de decirle al conde Denver que tenían que salir de ese sitio, vemos como la mano de un hombre terminó tomando al caballero del cuello. Esta persona resultó ser nada más y nada menos que el prota, que en un rápido movimiento terminó estampando la cabeza del caballero contra el piso. Mientras quitaba sus manos del cuerpo inerte del caballero, procedía a llamar al conde Denver. Mirando a este hombre fijamente, el prota le mencionaba que a partir de ese momento iba a seguir las órdenes del rey. Sorprendido ante lo que estaba observando, el conde solamente pudo pensar que Roman Dimitri no fuese la facción aristócrata, y se preguntaba por qué había ido a ese lugar primero.
Mientras intentaba levantarse, procedía a mencionarse que iban a calmarse por un momento, exclamándole rápidamente al prota que qué quería decir con las órdenes del rey. Tomando la palabra, el prota le mencionaba que había conspirado con Valhalla para robar los secretos de Cairo, y por ello su majestad el rey había ordenado su arresto. Y de una manera muy intimidante, el prota le mencionaba al conde que si intentaba hacer la más mínima tontería, juzgarían que estaba planeando una rebelión, y sería severamente castigado. Apretando su puño de la impotencia, el hombre le preguntaba al prota que a qué se refería con una rebelión, mientras se mencionaba que todo el mundo sabía que él seguía a Valhalla. El hombre rápidamente le gritaba al prota si realmente creía que podría salirse con la suya en algo como eso, pues Valhalla no se quedaría con los brazos cruzados después de todo. Al escuchar esto, el prota, desenvainando lentamente su espada, procedía a mencionarle al conde que sería mejor que pensara con cuidado sus palabras a partir de ese momento. Sin una pizca de miedo y furioso, el conde le mencionaba al prota que qué había dicho, llamándolo imbécil. Momentos después vemos como el prota le mencionaba que tenía que bajar la voz, apuntando con su espada al cuello del conde, y observando en ese momento como este último por primera vez en su vida había abierto sus ojos. El prota continuó mencionándole que parecía que todavía no había comprendido su situación. Acercando más su espada al cuello del conde, el prota le mencionaba que pelear era completamente inútil, simplemente iban a aplastar a la facción aristócrata. Y con una mirada despiadada le mencionaba que iban a hacer exactamente lo mismo con los traidores que seguían a Valhalla y a Cronos, afirmándole así al conde que esto también iban a ser eliminados desde la raíz, dejando al hombre completamente impresionado con sus palabras. A modo de burla, el prota terminó diciéndole al conde que se iban a divertir mucho a partir de ese momento. Cambiamos de escena y nos encontramos en los aposentos del conde Gregory, el cual lidera la facción pro Cronos. Vemos al hombre que se encontraba siendo apuntado por múltiples jabalinas mientras procedía a preguntar que estos bastardos que se creían, y que si acaso creían que iban a estar bien después de hacer eso. El conde Gregory, reconociendo a una de las personas que venían a arrestarlo, procedió a llamarlo Simón, mientras le preguntaba si acaso sabía lo que significaba meterse con él. Continuó añadiendo que el Imperio Cronos utilizaría este incidente como una excusa para enviar tropas, y gritando le preguntaba si acaso Cairo sería capaz de manejar eso. Este personaje se nos fue presentado en el capítulo anterior, es el vicecomandante de los Caballeros Reales, el cual tiene por nombre Simón, y mientras daba un paso hacia el frente se encontraba pensando que el conde Gregory tenía razón, pues el Imperio Cronos estaba ansioso por conquistar el continente. Pero ahora mismo que su majestad había tomado una decisión, el reino de Cairo había cruzado el río por lo que no podía regresar, dándonos a entender que una vez que se haya tomado la decisión no había marcha atrás, y en eso observamos cómo Simón terminó acercándose al conde Gregory. Sonriendo maliciosamente, el conde le preguntaba a Simón si acaso finalmente se había dado cuenta de lo que estaba haciendo. Antes de que pudiese continuar mencionando cualquier otra cosa, Simón procedió a proporcionarle un fuerte puñetazo en la cara mientras le mencionaba que tenía que cerrar la boca, llamándolo bastardo, y afirmándole que sería juzgado de cualquier manera. Simón le gritaba al hombre muy furioso que si Cronos cruzaba la frontera le cortarían la cabeza y la colgarían en los muros del castillo, y mientras decía eso al mismo tiempo recordaba las palabras de Roman Dimitri, que no debería de quedar ni una sola variable. Cambiamos de escena y nos encontramos en el territorio del Marqués Benedict. Este, mientras iba caminando por un pasillo, se encontraba pensando en que Roman Dimitri había unido fuerzas con el rey. Mientras continuaba caminando exaltado, el marqués se mencionaba que sabía que el trono iba a ser usurpado en algún momento, pero no tenía la más mínima idea de que pasaría tan pronto. Preparando un plan, el marqués se mencionaba que si invocaba a la absoluta mayoría de la facción aristócrata, presionar a Cairo no sería un problema muy difícil. Furioso, el marqués se encontraba pensando en Roman Dimitri, y se mencionaba que se había vuelto más fuerte después de derrotar al conde Nicolás, pero las cosas en el mundo no siempre salen como uno quiere. Inmediatamente el marqués Benedict procede a darle la orden a uno de sus caballeros que tenían que llamar a todos los integrantes de la facción aristócratas y tenían que decirles que enviaran tropas a la capital. Rápidamente ese soldado procede a acatar la orden. Momento después vemos como un caballero se le acercaba al marqués y con la voz temblorosa le mencionaba que el conde Fabius había enviado una respuesta diciendo que no atendería el llamado. Al escuchar esto, el marqués rápidamente le mencionaba al soldado que tenía que llevarlo rápidamente a la sala de comunicaciones. Mientras observamos una piedra de comunicaciones, el marqués le mencionaba a Fabius que si acaso estaba loco. Seguía añadiendo que este no solo no había enviado tropas, sino que también se negaba a atender su llamada. Muy furioso, el marqués mencionaba a gritos que si realmente esa sería su elección. Observamos a Fabius en la llamada que le mencionaba al marqués que tenían que ser honestos con lo que estaba pasando. Continuó añadiendo que él estaba apostando a que Roman Dimitri ganaría esa pelea, así que no tenía que mirarlo como si fuese un bastardo que seguiría cualquier orden que le dieran. Observamos entonces al marqués que se encontraba temblando de la rabia y la impotencia, mientras le preguntaba a Fabius que si acaso estaba seguro de no arrepentirse de su decisión. De una forma burlona, Fabius le mencionaba al marqués que arrepentirse era una pérdida de tiempo, pues si su decisión era incorrecta, ¿habría algo peor que la muerte?
Continuó añadiendo que aunque puede que comience como un traidor, a partir de ese momento estaría dispuesto a hacer lo que sea por el prota. Fabius entonces le preguntaba al marqués que si acaso no había escuchado los rumores. Dejando al marqués completamente helado, Fabius le mencionaba que el prota era un hombre que se preocupaba mucho por su gente. Continuó mencionando que al parecer el líder de la facción aristócrata no parecía saber mucho acerca de la situación actual, pues ni siquiera sabía que la facción aristócrata se encontraba cayendo. Incrédulo ante lo que estaba escuchando, el marqués Benedict se preguntaba si acaso la facción aristócrata había caído, y justo en el momento en el que se llevaba a cabo esa llamada, el marqués Valentino procedió a pronunciarse ante la situación actual, mencionando que declaraba su apoyo total a la familia Dimitri. Es entonces que se nos revela que las fuerzas neutrales habían comenzado a moverse. Se nos menciona entonces que Valentino, que ahora se encontraba apoyando a Dimitri, había contratado a todos los mercenarios de Cairo, y debido a los movimientos del marqués Valentino y a las fuerzas neutrales, la facción aristócrata fue incapaz de mover a sus tropas apresuradamente. Inmediatamente nos encontramos en la sala de conferencias real, donde encontramos el prota y a otras personas reunidas. En ese momento el prota procede a tomar la palabra mencionando que hace unos días el conde Fabius y varias otras familias de la facción aristócrata habían decidido seguirlo. El rey al escuchar esto inmediatamente se encontraba preocupado, pensando en el hecho de que esos nobles, incluso si no hubiesen aceptado la propuesta de Dimitri, habrían tenido éxito con su plan y sus propias fuerzas. Seguía mencionándose que la persona que estaba liderando esta guerra era Roman Dimitri. En una maqueta observamos cómo el prota se encontraba dándole las indicaciones a todos los presentes. Comenzó a mencionarles que si la facción aristócrata se hubiese reunido con normalidad, habrían marchado hacia la capital, pero bajo las circunstancias actuales ellos habían elegido reorganizar sus tropas. El prota continuó mencionando que ahora que el poder de la facción aristócrata se había agotado, era la oportunidad de eliminar a los rebeldes de una vez por todas. El rey inmediatamente le mencionaba al prota que la familia real haría su mayor esfuerzo para ayudarlo, y sus órdenes serían la voluntad del rey. Y delante de los altos mandos, el rey procedió a mencionarle al prota directamente que le otorgaba la completa autoridad en esa guerra. Saludando con respeto al rey, el prota procedió a mencionarle que seguiría sus órdenes. Cambiamos de escena y nos encontramos en el castillo del marqués Benedict. El marqués procede a mencionar que el ejército del reino invadirá a Benedict en tan solo una semana como mínimo, por lo cual primero que nada tenían que cerrar las puertas y defenderse hasta esperar la oportunidad de poder contraatacar. Uno de los nobles presentes en la reunión procedió a mencionar que el marqués Valentino era una persona que se mantenía excesivamente neutral, y ya que una persona como él había declarado su apoyo a Roman Dimitri, ¿realmente podían ganar esta batalla? Escuchando esta declaración, el marqués no hizo más que guardar silencio sin dar una respuesta concreta. Otro de los nobles preocupados por la situación procede a mencionar que actualmente la facción aristócrata no es capaz de utilizar ni siquiera la mitad de su poder, y procede a sugerir que por qué no mejor contactaban a los nobles que seguían a la facción Valhalla y a la facción Cronos. El hombre continuaba mencionándole al marqués que ya que sus líderes fueron capturados, definitivamente tomarían el bando de ellos y le ofrecían una buena recompensa apropiada. Ante esta sugerencia, el marqués procede a mencionar que no es una mala idea. De forma inmediata procede a preguntar que cuánto tiempo les tomaría apaciguarlos. Un noble a su lado derecho procede a mencionar que probablemente tomaría al menos 15 días, hacer que cambien de opinión y unan sus fuerzas. El marqués entonces procede a mencionar que lo podía comprender, y procedió a otorgarle a esta misma persona la autoridad sobre ese asunto. El hombre rápidamente procede a acatar las órdenes del marqués. Comienzan a mencionar que la guerra había estallado de repente, pero se habían estado preparando para una guerra en contra de la facción real por mucho tiempo. El marqués entonces procede a mencionar que su facción aristócrata tendría el poder de Cairo. Cambiamos de escena y nos encontramos en la habitación en la cual estaba descansando el anterior rango número 1 de Cairo, o sea el conde Nicolás, el cual mientras se despertaba se mencionaba que si acaso no estaba muerto. Mientras se sentaba sobre la cama, Nicolás se encontraba analizando su cuerpo y se mencionaba que al parecer solamente las heridas externas eran serias. Continuó mencionándose que al parecer Roman Dimitri no tenía intenciones de matarlo, y recordó justo el momento en el que el prota le dio la última estocada cuando este acercándose a él le mencionaba que no tenía que preocuparse por lo que pasara después, ya que el prota le había dicho muy serio que no tenía intención de traicionarlo. Mirando hacia la puerta, Nicolás se mencionaba que primero que nada necesitaba comprender la situación actual. En ese momento alguien entra corriendo a la habitación de Nicolás llamándolo comandante. Resultó ser Simón, que muy preocupado le mencionaba a Nicolás que él pensaba que realmente el comandante iba a morir, pero realmente es un alivio que estuviese bien. Nicolás entonces le agradece a Simón por su duro trabajo, pero dejando los saludos de lado procede a ordenarle a Simón que le diera toda la información acerca de lo que estaba pasando mientras estuvo inconsciente. Simón rápidamente acata la orden y procede a mencionar que estaban a punto de salir al combate, y el comandante de esta guerra era Roman Dimitri, el cual planea atacar de manera inmediata a la facción aristócrata liderada por el marqués Benedict. Nicolás entonces, mientras se encontraba exhausto, procede a pedir que lo lleven al lugar de reunión del ejército, y con una mirada seria procede a mencionar que él debería de estar presente también. Cambiamos de escena y observamos al prota que se encontraba caminando muy seguro. Vemos que este se encontraba caminando sobre una alfombra roja mientras una gran cantidad de soldados yacían a sus costados.
Esto parecía ser una especie de ceremonia cuando vemos cómo Nicolás se encontraba sujetando una espada acompañado por otras dos personas justo delante del prota. Viendo esta situación, el prota se encontraba pensando que el símbolo del ejército real se encontraba personalmente entregándole la espada. Teniendo la espada justo delante de él, el prota se mencionaba que el rey de Cairo y el conde Nicolás todavía no habían perdido la bondad en un sistema de poder caótico como ese. Justo después de decir eso, el prota procede a darse la vuelta hacia donde se encontraban los caballeros. Mientras desenvainaba la espada que le había entregado Nicolás, el prota mencionaba que Cairo había estado pasando por tiempos caóticos, pero que ahora mismo en ese preciso instante se iban a encargar de castigar a los traidores. Continuó mencionándose que habría un inevitable dolor por matar a personas de la misma tierra de origen, pero Cairo recuperaría la paz y la estabilidad una vez que esa guerra terminara, al mismo tiempo que también siempre estaría él de frente durante toda la guerra, gritándole a los soldados que por esa razón tenían que confiar en él y seguirlo hacia la victoria. Es entonces que todos los presentes inmediatamente comenzaron a aclamar el nombre del prota. Se nos relata entonces que la batalla por el destino del reino había comenzado. Cambiamos de escena y nos encontramos con el prota parado en un campo abierto y a sus lados se encontraban dos armas que ya conocemos, la cual es Llamarada, y justo delante de ellos se encontraba el castillo y el territorio de Benedict. El prota comienza a mencionar que en esa guerra la resolución rápida era lo más importante, pues mientras más tiempo le dieran a la facción aristócrata, más oportunidades tenían para elegir. Determinado, el prota mencionaba que no les iban a permitir crear su fortaleza y se habían preparado para comenzar con el primer ataque de forma inmediata. Observando desde el interior del castillo sobre los muros, vemos un hombre que veía tres llamaradas justo delante de él. Procedió a mencionar que si acaso estaban diciendo que iban a utilizar llamarada como esperaban. Este hombre resulta ser el capitán de los guardias, el cual tiene por nombre Cameron. Muy confiado mientras sonreía, se mencionaba que había una magia defensiva muy poderosa sobre los muros de Benedict, y la cual tiene suficiente poder defensivo como para resistir docenas de llamaradas, y su durabilidad es restaurada con suficiente poder mágico. Pero observando hacia el campo de batalla se preguntaba quién demonios eran esos tipos, los cuales llevaban capuchas rojas y se encontraban parados justo detrás de las armas. El capitán Cameron no pudo evitar preguntarse qué rayos se encontraban planeando. Estos hombres encapuchados inmediatamente procedieron a levantar sus manos mientras que uno de ellos procedía a mencionar que el grupo 1 tenía que prepararse y estar listo. El grupo 2 rápidamente procede a mencionar que las preparaciones también se encontraban listas. El prota observando esto se mencionaba que la torre mágica estaría apoyando para ese asedio, y el rol de Fénix sería derribar esa magia. Félix, como el representante de la torre mágica del Fénix, procede a mencionarle a todos sus discípulos que había llegado la oportunidad para pagar la gracia de su señor. Determinado, el hombre le mencionaba a sus compañeros magos que tenían que demostrarle al enemigo por qué la torre mágica del Fénix había sido considerada la torre mágica número 13ª del continente. Es entonces que observamos cómo varios círculos mágicos procedían a salir de Llamarada y al mismo tiempo de las manos de los magos que se encontraban cerca de ella. Félix procedió a mencionarle a sus compañeros que tenían que atacar con un poder más allá de los límites de Llamarada con su magia de amplificación. Rápidamente todos los magos procedieron a gritar magia de amplificación de atributo de fuego activada. Inmediatamente Llamarada procedió a realizar el primer disparo, saliendo así una bola de fuego a una gran velocidad y potencia. El ataque en un parpadeo terminó alcanzando los muros de Benedict, pero inmediatamente terminó impactando contra una barrera mágica de la cual se encontraba alardeando anteriormente el capitán Cameron. Aunque el ataque no había sido capaz de atravesar el escudo mágico, el impacto fue lo suficientemente fuerte como para atemorizar a todos los caballeros presentes. Inmediatamente uno de los caballeros procede a llamar al capitán de los guardias mientras le mencionaba que la durabilidad de la magia del escudo de defensa número 1 se encontraba cayendo rápidamente, y si seguían atacándolos de esa forma ellos no serían capaces de soportar mucho más tiempo. Cameron, preocupado ante la situación, procedió a comprender lo que estaba pasando. Al parecer estas personas eran magos de una torre mágica los cuales solían ser neutrales. Se preguntaba entonces en ese momento por qué rayos se encontraban participando en una guerra. Cameron, observando a todos los magos que se encontraban presentes, procedió a mencionarse que más importante que eso, cuál era el nivel real de esa torre mágica. Inmediatamente Cameron da la orden de que activaran el sistema de defensa de emergencia, ya que incluso si agotaban todas las piedras mágicas de defensa tenían que proteger la magia de defensa, por lo cual no tenían que bajar la guardia y mucho menos tenían que dejar que bajara la durabilidad a cualquier costo. Por otro lado nos encontramos con Simón, el vicecapitán de los caballeros reales, el cual bastante preocupado se preguntaba que de dónde rayos habían salido todos esos magos. Chris, que se encontraba cerca, rápidamente procede a mencionarle que no hace mucho la torre mágica del Fénix se había sentado en el territorio de Dimitri. Impresionado ante esto, Simón procede a mencionar que si realmente una torre mágica que se habían declarado neutrales se había sentado en el territorio de Dimitri. Con una sonrisa en su rostro, Chris continuó añadiendo que le habían jurado lealtad a la familia Dimitri, y si Dimitri decidió volverse la espada de Cairo, entonces la torre mágica del Fénix no debería demostrar su lealtad también. Volviendo con las armas Llamarada y los magos, observamos cómo el grupo 2 se encontraba preparándose para utilizar también la magia de amplificación. Simón, impresionado ante esto, observando al prota, procede a mencionar que sin importar a qué parte del continente vayan, un grupo como ese siempre sería bienvenido si decidía jurarle lealtad a una familia real.
Es entonces que tuvo una revelación, que realmente el territorio de Dimitri era más de lo que ellos habían pensado, y observando al prota procedió a comprender que ya el territorio de Dimitri posee un poder de combate de un reino entero. Recordando el pasado, Simón seguía mencionándose que su majestad había tomado la decisión correcta, y que esa guerra terminaría con una victoria total hacia su facción real. Observamos entonces al prota que de forma inmediata da la orden para que acaben con todos los enemigos. Vemos entonces a Simón observando al cielo mirando cómo Yamarada estaba a punto de realizar su ataque. En ese momento el hombre procede a mencionar que los cielos no habían abandonado a Cairo. Bueno chicos, ¿qué le puedo decir? Estos capítulos de Roman Dimitri han estado realmente increíbles, espero que les hayan gustado a todos y todas. Y si ha sido así, por favor háganmelo saber acá abajo en los comentarios y dejen su like para que así me apoyen muchísimo con el algoritmo. La frase para aparecer en el saludo del próximo video va a ser la primera espada de Cairo. Y ahora sí chicos y chicas, sin más que decirles, espero que gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud y sobre todo denle mucho amor y cariño a esos familiares que tienen cerca en este momento, porque luego cuando ya no estén realmente lo van a lamentar. Ahora sí, nos vemos en la próxima.